una entidad que se llama enfermedad meconial, porque tiene varios aspectos, que afortunadamente no es tan frecuente, porque es un poquito engorrosa de manejar y el paciente no la pasa bien y es altamente mortal. Ya sabemos que más del 90% de los recién nacidos en las primeras 24 horas van a tener su primera deposición. Y después de eso comienzan a activarse las banderitas rojas para ver qué es lo que está pasando. En la enfermedad meconial tenemos una alteración química, física, enzimática del meconio, que se puede ver en una entidad, no siempre todos tienen esta entidad, pero es altamente frecuente, en la fibrosis quística, en la cual el meconio es viscoso, deshidratado y se transforma en una consistencia que puede llegar a ser en el tiempo hasta pétrea, lo cual obstruye mecánicamente la luz intestinal. Generalmente estos hallazgos o lo más terrible de esta consistencia o trastorno de la enfermedad meconial se aloja en el ilion terminal y en el cielo. Ahí es donde van a ocurrir la mayor cantidad de situaciones en el abdomen del paciente. El ilio meconial es una enfermedad que pudiese manejarse médicamente con una resolución que pudiese ser tratada médicamente, pero que si evoluciona hacia las complicaciones que voy a mencionar, se puede transformar en una peritonitis meconial. El tapón meconial es una condición bastante benigna y es este meconio viscoso muy espeso que obstruye el canal final del colon, recto sigmoide o recto ano, y que suele resolver normalmente con enemas o lavados del suelo tibio, que al lograr nosotros eliminar este tapón, que es de no encontré fotitos de un tapón de meconio, pero generalmente salen unos moldecitos bastante largos, el paciente mejora significativamente. Y la peritonitis meconial es la peor de las condiciones de esta enfermedad y es la que nos compete como cirujanos infantiles tratar de resolver en estos pacientes. Generalmente el paciente con enfermedad meconial viene enfermo cuando ya viene complicado de la guata, porque nace ya habiendo tenido una perforación intraútero, la cual se selló y se transformó en una masa. Entonces son recién nacidos que ya nacen comprometidos desde el punto de vista general, cuyo abdomen no es un abdomen blando, es pastoso, marcado, se torna un poco tóxico y en poco tiempo se van complicando. Como les comentaba, esta perforación prenatal puede organizarse de alguna manera en una gran masa o magma que al pasar el tiempo este líquido meconial, esta sustancia meconial que se vierte a la cavidad del feto se comienza a calcificar, se transforma en una masa organizada que puede resolverse localmente sin alterar mucho el tránsito intestinal o puede progresar hasta una peritonitis. Entonces vamos a ver este recién nacido que de entrada nace enfermo, con un abdomen sensible, tenso, con cambios de coloración, que le hacemos radiografía y comenzamos a ver, esto no tiene contraste, son las calcificaciones que rodean a un espacio y que forman parte de unas perlitas que van ocupando la luz intestinal. O aquí como la enfermedad se concentra más en ilion terminal y ciego, en este sector ver esta gran opacidad con calcificaciones en su interior. O ver una extensa afilis, donde hay un gran pseudoquiste como reacción a este proceso de esta perforación in útero. El abdomen, la radiografía del abdomen nos ayuda a ver este tipo de manifestación que no son, como ustedes ven, típicas de una obstrucción intestinal como las radiografías que hemos visto anteriormente, y también nos pudiésemos ayudar de una ecotomografía, ultrasonido, para ver esta organización física que les estoy comentando.
se ven imágenes de vidrio esmerilado, neumoperitoneo, calcificaciones, de burbujitas. Describen de muchas maneras este tipo de organización de esas calcificaciones en ese meconio espeso y seco. ¿Para qué era la eco? La eco es para definir masa, quiste. Se quedó pegado. En cuanto al tratamiento médico del hilio meconial, la reanimación de recién nacido, el colocar enemas contrastados de hisperos molares, primero nos van a hacer observar estos microcolon, la N-acetilcisteína al 1%, tanto por vía rectal o por vía oral, ayuda a disolver esta impactación meconial y a que ésta vaya expulsándose por vía rectal, acompañada intermitentemente de suero fisiológico. El tema de estas irrigaciones, que es el tratamiento fundamental de la enfermedad meconial tipo hilio meconial, es los riesgos de perforación. En algunos centros se hacen estas irrigaciones guiadas por ultrasonido para ir viendo cómo va pasando el suero o el contraste y ver que no haya mucha distensión o que no se esté acumulando hasta estallar el ácido. Así que bien retador el tratamiento médico, algunas veces fracasa, algunas veces se perforan y tenemos que salir corriendo a pabellón. Afortunadamente no es muy frecuente esta condición. Cuando esto fracasa o cuando nos enfrentamos ya a una peritonitis meconial, como lo que describí anteriormente, este paciente se transforma en un paciente quirúrgico que debe ser ostomizado o se debe hacer enterotomía para descargar este meconio que está obstruyendo la luz de manera espontánea. En la enterotomía, estos mismos lavados que hacemos sin operar o de tratamiento médico se aplican en esos segmentos comprometidos y tratamos de sacar todo este contenido impactado dentro de la luz del intestino, que es de un corte mínimo, es súper engorroso, en el proceso se maltrata un poco el acero muscular de ese intestino tan delicado y termina siendo un procedimiento de difícil ejecución. La mayoría de las veces no se logra descargar todo el contenido que está obstruyendo la luz y hay que dejar a estos pacientes ostomizados con diferentes técnicas, una más compleja que la otra. Cuando hay muchas técnicas para algo es porque ninguna funciona al 100%, es la que le agrade más al cirujano. Algunos dejan el asa con sonda a pared, unos abocan un asa y dejan la otra abocada a esta, otros abocan la otra asa, unos abocan la proximal, otros abocan la distal. El tema es que de una o de otra o de otro no es fácil resolverle la obstrucción por meconio. Se intenta después de esta cirugía, de haber lavado y desocupado la mayor cantidad posible, seguir con esos lavados hasta que podamos desobstruir al paciente y poder restituir el tránsito intestinal. Eso en líneas generales con la enfermedad meconial. No es muy frecuente, por eso no vamos a ir más allá en ella, pero la información que tienen es bastante clara de que es una patología compleja, que puede tener un tratamiento médico con lavado con diferentes sustancias para disolver el meconio impactado, y que si esto no resulta o si ya el paciente viene perforado, con quiste complicado del abdomen, de su etapa prenatal, es un paciente que derechamente va a cirugía. Ahora vamos con la última obstrucción intestinal baja que vamos a ver el día de hoy, que es una obstrucción funcional, que es la enfermedad de Hirschsprung o un megacolon congénito. ¿Habían escuchado antes de la enfermedad de Hirschsprung? ¿Alguna idea? La enfermedad de Chagas es un megacolon no congénito, es un megacolon infeccioso adquirido que altera la motilidad intestinal también, pero por un parásito. En este caso, y la enfermedad de Chagas es una enfermedad no del periodo neonatal, así que no tienen la misma
A pesar de que las características del intestino terminan siendo parecidas, no tienen la misma implicación de edad ni de manejo. En la enfermedad de Hirschsprung, como les comentaba, es una malformación congénita en el desarrollo de la instalación del sistema neurovegetativo a nivel del intestino, que es de origen céfalo-caudal. Quiere decir que la inervación intestinal parte de arriba, cefálica, hasta el ano. Y su déficit, por lo tanto, es caudocefálico. Quiere decir que depende hasta dónde llegue esa irrigación, va a estar de ahí en adelante un segmento comprometido. No sé si lo dije muy engorroso, pero ahorita voy a mostrar algunas imágenes. Lo principal o el hallazgo más claro es que hay ausencia de células ganglionares de los presos meentéricos del intestino, que son, como les comenté, de producción cefalocaudal, y al no haber estas células ganglionares que hagan la sinapsis para el estímulo de la contracción del músculo, no hay motilidad de ese segmento afectado. Al no haber motilidad de ese segmento afectado, el que viene con propulsión normal se encuentra con una abrupta detención y se empieza a dilatar en el esfuerzo de tratar de expulsar o de empujar a lo que está abajo que no se mueve. Y ahí comienza esta gran dilatación, se comienza a juntar la caca allí y se hace esta obstrucción funcional que termina transformándose clínicamente en una obstrucción mecánica. La frecuencia es de 1 en cada 5.000 recién nacidos vivos. La verdad es que yo diría que es un poquito más frecuente. Recién nacidos generalmente a término. Hay un retardo, como que el primer signo de alarma para sospechar en enfermedad de Hirschsprung, el retardo en las deposiciones de meconio en un paciente que tiene una radiografía de abdomen normal. No hay mayor dilatación, estamos hablando de primeras horas, primeros 2 días. Está comiendo, no está regurgitando, no está vomitando, pero no ha tenido deposición. Vamos a estimularlo, lo estimulamos, después de que lo estimulamos, expulsa bien explosivo, deposición. Pero si no lo estimulamos, no expulsa nada. Entonces ahí uno empieza a tener esta sospecha de que algo de tipo funcional está sucediendo. Cada vez el diagnóstico es más precoz, de hecho lo estoy presentando como una obstrucción intestinal baja del recién nacido, pero en otroras, hace 60, 70 años atrás, 50 años atrás, esto era una patología que se veía en el lactante, en el preescolar. No sé cómo llegaban, se morían sin el diagnóstico y eran unos niños que tenían un abdomen tremendamente distendido, con una marcación de toda la superficie de las asas, que se les veía el peristaltismo y que de alguna manera fueron avanzando en su vida sin poder hacer caca, y en algunos casos murieron, en otros casos se operaron y se complicaron. Pero ya hoy en día se sabe que el diagnóstico debe hacerse muy precozmente. Así que ya no vemos esos abdómenes en esos pacientes de mayor edad. Por lo menos no en nuestra civilización, no sé en otras latitudes. Esta distensión abdominal es bastante característica, es muy voluminosa, con flancos abompados, incluso se pueden ver ondas peristálticas a través de la pared intestinal. Nos hacen referencia a una lucha, como les comenté, tratando de propulsar algo que abajo no está moviendo el contenido intestinal. Entonces comienza la intolerancia a la alimentación, un paciente, una guaguita que se siente mal, se alimenta poco, cuando se alimenta vomita. Y al hacer este estímulo rectal, como les comenté, las deposiciones son explosivas, es lo característico. Ninguna otra de las condiciones que mencionamos anteriormente de las obstrucciones intestinales dan este tipo de deposiciones. De hecho, lo normal de las anteriores es que no haya deposiciones.
En cambio, en la enfermedad de Hirschsprung es todo lo contrario. Sí, hay una ausencia de deposiciones espontáneas, pero apenas tú estimulas al paciente, él se descomprime como un globo, se vacía. Introduces una sonda y todo sale a chorro. Así que si tienen alguna sospecha y van a hacer esa maniobra, hay que hacerla de lado, de frente. Y la víctima que está observando como uno lo hace, ha pasado. Lo ponen a los lados. Sí, porque son muy diferentes. ¿Cómo es esa estimulación? Mira, como todas las estimulaciones, con una sonda lubricada con vaselina, tú vas introduciendo, dilatando el ano hasta que logras introducirla hasta donde ella te lo permite. Inmediatamente que tú introduces eso con un guante, te recomiendo con una peto, la deposición te estalla en el pañal, llega hasta la pared, así de relevante, así de impresionante, hedionda, además. Porque es un paciente que tiene días reteniendo esto, está comiendo y está muy listo. Cuando el segmento es muy largo, eso lo vamos a ver más adelante, la estimulación baja no funciona porque no rebasamos la zona de entre el agangliónico y el normal. Así que si sospechamos y vemos que estamos pasando la sonda y no obtenemos esto, tenemos que seguir avanzando en esa línea del colon descendente. Y en algún momento te va a pasar lo que yo te comento. Mientras más baja es la estimulación y sale explosivo, más baja es el segmento agangliónico y más benigna es la enfermedad y más grandecito el paciente porque lo ha tolerado más. Entonces, según la topografía o hasta donde llegue el segmento agangliónico, se va a clasificar esta enfermedad. No aparece ahí el ultracorto porque algunos consideran que el Hirschsprung ultracorto, que es a nivel del ano, no existe, sino que al principio es como inmadurez en esa zona y que después, como todos los recién nacidos son inmaduros en todo, son inmaduros en el ano y ahí se va recuperando. La verdad es que el ultracorto se maneja muy fácilmente con un supositorio, una sondita, un termómetro, el paciente depone, no se junta gran cosa y algunos se llegan a operar, otros no. Pero lo ideal con estos pacientes es manejarlos con estimulación hasta donde se pueda definir con una biopsia rectal, si se necesita según el segmento operarlo. Hay quienes piensan que no existe esta entidad o que no debe ser manejada quirúrgicamente. El segmento recto sigmoideo o el corto es el clásico. El 80% de las enfermedades de Hirschsprung son de este trayecto. Entonces vamos a ver que va desde el ano o del canal ano rectal hasta el sigmoide. Es lo típico. Acá vemos una radiografía donde vemos una dilatación difusa de las masas y el marco colónico está dilatado hasta cierto punto. No se ve normalmente la zona de transición en una radiografía. Para poderla ver, tenemos que hacer un estudio contrastado a través del colon, que se llama colonograma distal. Introducimos una sonda en un paciente a través del ano y le instilamos el medio del contraste. Normalmente se usa bario en pacientitos más grandes porque el bario te dibuja bien la pared del intestino y te da una buena topografía. Pero en los recién nacidos preferimos usar hidrosoluble, por lo que les comenté, de lo impactado que se puede quedar eso allí, después puede ser un problema al momento de la cirugía. O también, si el paciente se llegase a perforar, la peritonitis por bario es terrible y el bario queda de por vida en su abdomen. Así que en los más chiquitos, para nosotros un hidrosoluble bien hecho corre. Pero en líneas generales en los libros lo van a encontrar como varitado. En niños más grandes, ¿qué nos da este estudio de contraste? Que
es fundamental para darnos la anatomía de este segmento afectado. Nos da una zona estrecha, que siempre tiene que ser distal, siempre, porque si no, no corre con la etiología, que se encuentra con una zona de transición que es como un embudo que se abre hacia una zona totalmente dilatada, que si hubiésemos puesto más contraste hubiese sido todo ese segmento de colon. Se supone, o no se supone, es así, que la zona dilatada es la zona gangliónica. Dime. ¿Desde qué edad decidió poner hidrosoluble o validado? Es que no hay un rango establecido. Depende del criterio del especialista, de lo que le haya pasado en su haber, con que se haya encontrado de inconvenientes con varios o hidrosolubles, el radiólogo que vaya a hacer el procedimiento, porque lo hace un radiólogo. En líneas generales vemos que los recién nacidos preferimos hidrosolubles. No sé, más adelante no habría problema con el vario porque están más grandecitos, pero depende de lo que la persona le guste más. No hay nada escrito al respecto. Te estoy dando la experiencia de lo que hoy en día tendemos a hacer. Pero oficialmente en la literatura sale con vario. Profe, dijo zona dilatada y la zona agangliónica o gangliónica. No, voy a repetir porque esta parte es importante. Ya. Esto es ano recto, estrecho. Esto que se va abriendo acá como un embudo es la zona de transición. ¿Qué quiere decir zona de transición? Empiezan a aparecer las células ganglionares hasta que desaparecen. Es como una zona de hipoaganglionosis, que no funciona bien tampoco. Y más arriba, cuando está dilatado, o lo que está dilatado, es la zona que de verdad funciona, ganglionar. Es la que viene luchando con este tubo que no se dilata y quiere empujar y se empieza a dilatar porque nos vence la resistencia. Es como si esto fuese una tubería rígida con un embudo y esto fuese una bolsa con propulsión. Y no consigue vencer la resistencia. Y a medida que pasa el tiempo, ella se va dilatando más y más. Pero es el normal. Que nunca termina de ser 100% normal. Los pacientes con enfermedad de Hirschsprung mueren con enfermedad de Hirschsprung, corregidos o no. Se corrigen quirúrgicamente y siguen siendo pacientes de cuidado. Porque el intestino que se supone que está sano ha sido sometido a dilataciones, a enterocolitis, a trastornos de motilidad que lo hacen igual disfuncional. Se logra manejar con una calidad de vida aceptable, pero estos pacientes siempre son como una bombita de tiempo. En cualquier momento pueden desencadenar postoperados, enterocolitis, con cuadros de diarrea, toxicidad que amerita irrigaciones, antibióticos, a pesar de que ya estén con una cirugía correctiva. Entonces, ¿se necesita algún control periódico? Sí, estos pacientes no se abandonan así rápidamente, se controlan por años. Y cuando ya son adultos, ya no dependen de nosotros, les enseñamos y ya han aprendido en el tiempo qué pueden comer, si se tienen que hacer un lavado cuando no pasa esto, si tienen esto, a dónde tienen que acudir, ya van como entrenados. Pero saben que en su vida hay situaciones que se pueden presentar que tienen que hacer acudir al médico. Ay, perdón. Lo que no entiendo es que me han escrito que la progresión era cefalocaudal. Yo pensaba que mientras más arriba era ausencia de... No, la progresión normal de la incorporación de las células ganglionares en la etapa embriológica en el intestino es de céfalo a caudal. Pero la patología es caudalocefálica porque mientras más arriba se detenga, más arriba va el segmento. Eso se puede confundir, está bien la aclaratoria. Iba por los segmentos. Ya, entonces este es el segmento, lo típico. Es el segmento corto, nosotros tenemos un segmento corto.
que yo le introduzco una sonda, no paso 10 centímetros cuando ya lo estoy descomprimiendo. Se pueden manejar relativamente bien con irrigaciones, lavado, ya vamos a hablar de eso, hasta llegar a un momento en que se pueda corregir quirúrgicamente. Hay algunos que son de segmentos más extendidos, como este que está acá, que llega al ángulo esclérico. Este es un segmento largo. Ya podrán imaginarse que una sonda no llega tan fácilmente allá, así que las irrigaciones en estos pacientes son más dificultosas, más difíciles de descomprimir y mayormente se complican. Generalmente terminan en colostomía precorrección definitiva. Y hay esta entidad malvada, que es la gangliosis total del colon, donde no hay células ganglionares en todo el colon y parte del ilion terminal. Entonces, se podrán imaginar si tengo un paciente con atresia de colon, como lo que les comenté hace rato atrás, donde por tener una atresia no se han visto estos cambios de calibre ni estas manifestaciones y tengo una enfermedad de Hirschsprung, yo no voy a saber qué es lo que está bueno y qué es lo que no. Entonces, ese paciente lo tengo que optimizar y le tengo que hacer biopsia. Y una vez que yo descarte que tiene una enfermedad de Hirschsprung, ya yo lo puedo anatomizar. De lo contrario, si tiene una enfermedad de Hirschsprung, ese paciente con atresia de colon que hablamos más atrás, tengo que definir hasta dónde llega ese Hirschsprung. Y a veces tengo que hacer otro tipo de biopsia. Ya, está repetida, ¿cierto? Parece que está repetida, pero bueno. Ahí tenemos la imagen bonita del característico recto sigmoide cuando empieza a dilatarse y llega al colon descendente, sigmoideo descendente ya con calibre dilatado, que es el que funciona. De hecho, uno moviliza o pellizca ese colon y se mueve. Y hace eso con este y no pasa nada. Ahí está. En vivo, en radiografía, en colon por enero. Ahí para diagnosticarlo nos falta la biopsia rectal, pero estamos bastante claros de qué es. Pero el diagnóstico definitivo, gold standard, es la biopsia rectal. Si alguien les pregunta cómo se diagnostica la enfermedad de Hirschsprung, no es con esto, ni con esto, ni con esto. Es con la biopsia rectal. Es con la demostración de la ausencia de células ganglionares. A pesar de que todo esto me está diciendo que sí lo es. Entonces, este recién nacido que se alimentó, está medio distendido, no ha hecho deposición en las primeras 24 horas, lo estimularon y fue como medio sospechoso, a las 24 horas está más distendido, lo estimulan y las deposiciones son explosivas, ahí comenzamos con la sospecha clínica. Este paciente de inicio se comienza a tratar como un Hirschsprung hasta que se demuestre lo contrario. Se empiezan a hacer las irrigaciones rectales, que no es lo mismo que un enema. Un enema es un volumen específico que se coloca en un momento y se coloca a nivel rectal. Las irrigaciones es un preparado que se hace de acuerdo al peso del paciente, se determina el volumen y se hace con suero fisiológico, vaselina y bicarbonato. Esto se pasa tibio a través de una sonda Nelaton que llega lo más alto posible. Si primero podemos descomprimir, esperamos a que salga todo lo que hay adentro y después hacemos la irrigación para lavar eso y estimular para que eso que infilamos salga nuevamente y no se esté juntando. Es un poco engorroso, pero es vital en el tratamiento de este paciente. Es tan vital que hasta se lo enseñamos a hacer a los padres y hay padres que logran hacer esto y los ponemos a manejar ambulatorio. Aprenden a hacer las irrigaciones porque saben lo importante, la relevancia que tiene este manejo médico para su hijo. ¿Por qué iniciamos con esto y no lo operamos de una vez? Porque al principio tenemos que sacar todas esas toxinas que están ocupando el colon
y que pueden crecer y transformarse esto en una translocación bacteriana y de toxina y transformarse en algo que se llama megacolon tóxico, que es mortal. Al no poder descomprimir esa cantidad de posiciones que están proximales a la obstrucción, hay esa proliferación bacteriana, crece un germen que se llama Clostridium difficile, que normalmente es germen normal de muy bajo nivel, y se transforma en que elimina una toxina que se va al torrente sanguíneo y se transforma en un megacolon tóxico que es mortal. Cuando uno hace estas irrigaciones, saca todas las bacterias, saca todas las toxinas y disminuye el riesgo de esta complicación. Una vez que uno puede, y por supuesto mejora esa gran dilatación del colon, que es de difícil manejo para una corrección quirúrgica definitiva de entrada, ya que si el colon está muy dilatado, yo no lo puedo descender hasta el ano porque va a ser muy engorroso anastomosarlo en una superficie, un canal anal tan estrecho. Así que si yo logro mantener este paciente limpio, no distendido, con un calibre de colon aceptable, sin infecciones de enterocolitis o megacolon tóxico, lo voy a poder preparar para poder hacerle una biopsia rectal para el diagnóstico, un colon por enema para tipificar la anatomía y subsecuentemente llevarlo a pabellón para hacerle su cirugía definitiva. Eso es lo ideal. Cuando no se logra esto, el manejo de inicio, después del intento, es un primer tiempo quirúrgico, derivarlo, hacerle una colostomía, para que el paciente, en ese segmento que está bueno, que lo voy a buscar a la pared, se llama colostomía tipo Hartmann, o de una sola boca, porque no necesito derivar la otra, a ese segmento el paciente lo va a lograr deponer porque es su segmento normal, va a achicarse, va a reducirse de calibre, no se va a infectar, el paciente va a ganar peso, talla, se va a nutrir para una cirugía definitiva. Después que esto sucede, en ese tiempo también tomamos biopsias ya que abrimos el abdomen, del apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente recto, a 5, a 10, a 15 de la unión pélvica, como un protocolo que hay de mapeo del colon para estar 100% seguro de que nosotros vamos a descender en algún momento un colon con ganglionosis normal y no hipogangliónico, sin haber estado claro en el terreno donde hicimos la colostomía. Una vez que hacemos la colostomía, este paciente mejora, se va de alta, pasan unos meses y llega a su cirugía definitiva. Si este paciente, con su manejo médico, obtuvo una respuesta, pudimos diagnosticarlo, pudimos determinar el segmento y no fue necesario hacer más nada, pasa de meses de edad a una cirugía correctiva. ¿Por qué no se hace de recién nacido? Porque las estructuras anatómicas son muy chicas y puede haber lesión de la inervación a nivel del canal anal y el paciente quedar con incontinencia, tanto urinaria como fecal. Entonces, sí es cierto que a medida que se ha ido mejorando en la curva de aprendizaje de la técnica quirúrgica y se ha ido perfeccionando y se ha ido pasando de unas técnicas a otras, la cosa ha ido mejorando. Pero no es habitual que se corrija en el periodo neonatal. Generalmente se corrige idealmente en un lactante de buen peso, por encima de 8 kilos, 10 kilos, ya esto no está descrito, pero en una condición en que sus estructuras estén como más seguras para no hacer una iatrogenia en el acto quirúrgico. Porque es una cirugía de un descenso abdominoperinal que no es nada menor. Eso, vamos a seguir. A ver. Ya. Entonces, si yo no logro descomprimir a este paciente, pueden suceder dos cosas. Que se perfore en las irrigaciones, porque se va acumulando y el intestino se va distendiendo hasta que estalla.
o que se complique con un megacolon tóxico, pase a la UCI y todo termine en una colostomía. Si termina en una colostomía, vamos a entonces hacer en ese acto operatorio la biopsia rectal, la biopsia escalonada. Incluso si no podemos ver un segmento de transición, como el que vimos en la foto del contraste, donde se ve el segmento estrecho, el embudo y la dilatación, no podemos hacer una colostomía, tenemos que hacer una ileostomía. Y para ver en qué lugar de todo ese mapeo de biopsias hay células ganglionares. Porque a veces la guaguita es tan chiquita que no da chance de que haya esa evidente zona de transición. O simplemente un segmento colónico completo y no va a haber zona de transición. Entonces ahí el paciente se ganó por su seguridad una ileostomía, a esperar el resultado de las biopsias escalonadas y que este mejore para una cirugía definitiva. Esta es una colostomía típica de una enfermedad Hirschsprung del lado izquierdo en el colon descendente. ¿Vamos bien? Entonces, Yo no entendí cuándo se va a ileostomía. se va a ileostomía cuando no tienes claro el lugar. Si se retira puedes firmar. De hecho, ya voy a pasar la lista. No vayan a salir en estampida, que ya nos falta poquito. Te la entrego y la sigues pasando por allá. ¿O por aquí? Te dije que no te puedes ir. No, yo no. No, es broma, es broma. Es que después no. Hay una chica por ahí que se tenía que ir también. Ya, pero falta poquito. Entonces, voy con lo de la ileostomía. ¿Dónde está el que preguntó? Ya. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés, la ileostomía la hacen cuando tú no tienes claro el lugar donde ya hay células normales y el intestino, el colon funciona bien. Si tú tienes un paciente que lo llevaste a pabellón con una sospecha de Hirschsprung y cuando entraste no viste zona de transición, tienes que hacerle una ileostomía. Ya, ¿cómo se corrige esta enfermedad? Como sin colostomía, todos van a terminar en algo parecido. Esto ha evolucionado dramáticamente y esto es lo último que se hace. Son versiones mejoradas de las técnicas anteriores. En las técnicas anteriores se rescató la técnica de SOAVE, así se escribe SOAVE, que es un descenso transanal, pero en la técnica de SOAVE se sacaba todo el recto, todo se vaciaba y se enchufaba el colon de arriba en el ano. Y se destruían todos los elementos nerviosos de ese sector y el paciente quedaba incontinente fecal, urinario, un desastre. En esta técnica de hoy en día es un descenso transrectoanal en el cual se preserva en la pelvis con esta técnica esa superficie con inervaciones quedan intactas y ahí no se compromete ese funcionamiento. Es la torre, el descenso se llama descenso transanal de la torre Mondragón, se hace en un tiempo o dos. Puede estar acompañado de un tiempo abdominal. Si el paciente tiene colostomía, hay que despegarla y descenderla. O si el paciente no tiene colostomía, igual se puede ayudar por visión directa del descenso de este segmento, si está muy alto, para irlo desligando, despegando de su meso, sin afectar su irrigación, hasta poderlo descender a través de este canal. Entonces puede ser dos tiempos. Un tiempo laparoscópico, que es la técnica de Georgeson, que es donde se visualiza este segmento que se va a descender y se va disecando, y un tiempo anal, en el cual otra persona va disecando a través, diseca la muscular, dejándole acero muscular, y se va trayendo todo, como en esta imagen que está acá, el recto desde arriba, incluso en los lugares que se puede, antes de tomar la decisión, así ya anatómicamente tengamos más o menos claro dónde es el lugar, se toma una biopsia por congelación o en el momento que el patólogo nos informa que si tiene células ganglionarias, y ahí con toda seguridad hacemos la anastomosis colonal. Y este paciente queda ya restituido o con su segmento ganglionídeo fuera, pero con mucho cuidado de que
no vaya a ser una enterocolitis postoperatoria que pudiese hacer. Con esta cirugía se podrán imaginar que para un recién nacido en esas microproporciones es muy difícil de ejecutar. Hay que tener una curva de aprendizaje muy alta para poder dominar esto sin cometer errores en el periodo neonatal. Por eso normalmente no van a ver que se corrijan tan precozmente. ¿Qué está tirando? Es un poquito difícil de entender, pero acá te trajiste como una media de dentro hacia afuera el intestino hasta el recto, pero sin quitarle la cero muscular. Y lo que descendiste, lo descendiste a través de ello, para no lesionar los tejidos circundantes de la pelvis y no lesionar los nervios. Ahí tienes que buscar un plano, que aquí se ve más o menos, con el foto, donde vas disecando y te vas trayendo toda la mucosa y la muscular propia de la mucosa. Y vas dejando la cero muscular aquí. Hasta ahora, hoy en día, esta es la mejor técnica para resolver este problema. Se sigue utilizando otra técnica que se llama el Duhamel, y yo me formé con esa técnica y después tuve que aprender esta, en la cual se desciende el segmento bueno hasta esta parte, pero se deja una parte del recto adelante y este se desciende por detrás. Queda como una anastomosis látero-recto-colónica. Dejas un pequeño segmento gangliónico, pero el segmento gangliónico que desciendes atrás, que no se mete con la inervación, funciona por los dos. Tiene algunas complicaciones, que si no se hace muy minuciosa, puede dejar después un punch de recto que va creciendo como un segundo saco. Así que también es un poquito complicado. De la Torre Mordragón es mexicano y Georgeson es americano, y entre ellos dos se juntaron y esta doble técnica ha funcionado muy bien. No sé si se ve esto. Es como un resumen de todo el curso. ¿Se lee? ¿Sí? El recién nacido con distensión abdominal, ausencia de deposiciones, estreñimiento distendido, sospecha de enfermedad de Hirschsprung, descompresión rectal satisfactoria, la que estaba súper distendido, se le hicieron las irrigaciones, se descomprimió, con radiografía con una asas de calibre normal, se planifica para una biopsia que da la diagnosis, un colon con enema que te determina la longitud de la enfermedad y se hace un descenso transaccional. Esto dice Swenson suave, pero es la técnica que yo te acabo de poner. Esto es la buena evolución, lo bonito. No descompresión, forzón de rectal, desequilibrio hemodinámico y abdomen agudo, la parotomía exploradora. Si hay zona de transición o colon descendente o sigmoideo, colostomía 5 centímetros arriba de la zona de transición. Zona de transición en colon transverso o ángulo hepático o ilio, ileostomía. Sin zona de transición evidente, ileostomía. Siempre corroborar diagnóstico con biopsia de recto a ganglión. Y de ahí se decide tipo de descenso más adelante. Es un resumen de lo que acabamos de ver. ¿Eso se entiende? Sí. Ya nos vamos, están ya bostezando. Entonces, el manejo postoperatorio de todos estos niños es traslado a una unidad de cuidado intensivo. Ya estamos hablando de todo el síndrome obstructivo neonatal. Ojalá no se tuvieran que trasladar, pero la mayoría de nuestras instituciones locales van a pabellón y bueno. La extubación es programada. Normalmente no salen extubados de pabellón, sobre todo si son pretérminos, inmaduros. Y se llevan intubados a propósito a la unidad de cuidado intensivo neonatal y ahí de a poquito se va destetando. Porque la inmadurez que puede haber represión respiratoria con los medicamentos anestésicos que se pudieron haber utilizado y en poco rato se puede deprimir y puede requerir intubación. Sonda naso-orogástica de descompresión siempre se les deja las primeras horas o primeros días, sobre todo si ha habido anastomosis. Esto te protege la anastomosis porque impide que se junte el líquido que te la distiende y va descomprimiendo. Antibióticos profilácticos se ve si continúan o no.
o se dejan de tratamiento por algo que haya sucedido en la cirugía, como contaminación fecal, etc. La realimentación, no menos de 3 días si hay una anastomosis, entre 3 y 5 días se supone que una anastomosis ya está lo suficientemente sellada como para permitir el paso de la estímulo enteral, no alimentación formal, estímulo enteral, que cada vez se quiere hacer más precozmente, pero no hemos logrado pasar la barrera de los 3 días porque no es seguro, todavía no está bien unida esa sutura y pudiese haber fuga. Los que somos más cobardes podemos dejar 5 días, los que son más confiados pueden dejar 3, pero es un periodo razonable, el paciente siempre va a estar con nutrición parenteral durante ese periodo. Y la realimentación siempre es de estímulo enteral y progresión en bomba por sonda progresivamente. A veces se requiere de sondas nasoyeyunales para poderlos alimentar más precozmente, sobre todo cuando vimos los primeros casos de obstrucción intestinal alta, como la obstrucción duodenal, que hay unos tremendos bulbos duodenales así dilatados, anastomosados a una cosita así. Ese paso a través de ese embudo a veces demora mucho en dilatarse. Entonces, idealmente se le deja una sonda nasoyeyunal para que esto se vaya acomodando mientras yo puedo ir alimentando distalmente al recién nacido y no se desnutre. Creo que llegamos a complicaciones. Infecciones del sitio operatorio de dehiscencia, como en todos los pacientes puede haber. Fuga de la anastomosis nos va a dar neumoperitoneo. Prolapsos de los ostomas también puede haber. Sobre todo las ileostomías son ingratas, hay que tratar de tenerlas por poco tiempo porque además de que son de alto gasto, tienden a prolapsarse con mucha facilidad en los recién nacidos. Perforación intestinal también puede haber, peritonitis, enterocolitis. Estas 3 condiciones pueden ser preoperatorias. Acá en esto hay un discreto neumoperitoneo subdiafragmático derecho, generalmente por alguna posible fuga o una perforación intestinal. Y estos neumos así grandotes generalmente son por fugas completas de anastomosis o perforaciones gástricas que dan neumos tremendos. Creo que terminamos. Esos son los monitos que le dije. Todas las burbujitas hasta recto normal. Obstrucción ¿de qué? Píloro. De yeyuno, muy bien, aquí está. Esta, píloro incompleta. Duodeno incompleta. Ahí lo dice. Obstrucción baja. Ese monito está bien claro para lo que preguntaron. Y estamos. Se supone que son las cosas. Está larga la clase. Ah, se supone que son las cosas.